Sean todas y todos bienvenidas y bienvenidos al programa Oído Clínico que se transmite por el Sistema Radio Nacional de Venezuela todos los jueves a las 8 de la noche como aporte de la salud colectiva a la soberanía sanitaria que persiguen y que ameritan nuestros pueblos, los pueblos de nuestra América. Hoy estaremos trabajando para todas y todos ustedes en los comentarios, la conducción de este programa. Quien les habla, Ricardo León, médico de la República Bolivariana de Venezuela y de nuestra América. Tendremos hoy un programa bien variado, bien completo, con bastante información. Gracias a Alberto Simancas también en la sala técnica de Radio Nacional de Venezuela en el día de hoy, y a la presidenta Ijuemar Jiménez por estar siempre abriendo las puertas a la información, importante información, sobre todo la que tenemos hoy. Tenemos en línea hoy a la doctora Asia Villegas, que nos va a traer una información importante sobre todos los avances en materia legislativa que tiene la Asamblea Nacional y en función, en materia de salud. Hoy tenemos bastante información de eso. También vamos a hablar sobre el llamado hongo negro, así que pendientes por allí. Y tenemos de invitado en la segunda parte del espacio a un médico, endocrinólogo, especialista en endocrinología, con PhD en inmunoterapia del estado Zulia, también con bastante experiencia en ozonoterapia. Así que con él vamos a estar conversando algunos temas, entre otras cosas, hablando sobre secuelas de COVID-19. O sea que hoy tenemos un programa bastante completo. Comenzábamos con este cantautor uruguayo, que también es médico. Él es de profesión otorrinolaringólogo, pero bueno, se ha dedicado a la música, es un excelente músico. Y ese tema, Todo se transforma, también nos entra en contexto. Pero bueno, vamos a darle la bienvenida en este espacio a la siempre bienvenida compañera, diputada de la Asamblea Nacional, médica, a la doctora Asia Villegas. Buenas noches, doctora. Muy buenas noches a todos y a todas los radioescuchas, a las radioescuchas, usuarios y usuarias de tu programa. Gracias por la invitación, que ha sido muchas veces prometida de manera mutua y nos hemos embarcado mutuamente. Nos ha costado coincidir, ciertamente. Así es. Bueno, doctora, bastante información que decir, muy movida la agenda legislativa, la agenda de la Asamblea Nacional, sobre todo en materia de salud y en materia de los derechos fundamentales. Por ejemplo, hoy veíamos que se celebraba pues el debate de la Asamblea Nacional en función y en el marco de la celebración del Día Internacional en Acción para la Salud de las Mujeres. ¿Qué nos puede hablar de eso, un tema tan importante? Aló, disculpa, no te escuché. Que en el tema de hoy en la Asamblea Nacional, entre los temas, en los puntos de debate, estaba proyectado hablar sobre o debatir sobre el acuerdo en el marco de la celebración del Día Internacional de Acción para la Salud de las Mujeres. Un tema fundamental y por supuesto que desde Venezuela se viene construyendo. Pues, ¿qué nos puede decir sobre ese debate hoy en la Asamblea Nacional? Sí, bueno, si lo escuchaste en algún momento del fragor de este acuerdo aprobado de manera unánime en el marco de la celebración efectivamente del 28 de mayo, Día Internacional de Acción para la Salud de las Mujeres, que hizo un aporte unánime en reconocimiento de tan importante fecha, pero que este propio acuerdo hace un reconocimiento a las condiciones actuales y sus impactos en la vida, en el bienestar de nuestro pueblo, que tienen que ver las más de 300 medidas unilaterales, coercitivas, a la guerra económica impuesta, pero además una cruel y cruenta guerra económica que ha sido promocionada por el gobierno de los Estados Unidos y por supuesto países subordinados de la Unión Europea, que han impedido que nosotros y nosotras como pueblo soberano y libre podamos alcanzar mayores niveles de desarrollo en términos de los derechos fundamentales, como es el artículo 83,
que contempla el desarrollo del derecho a la salud como un derecho social fundamental, pero además donde el Estado asume su obligación y dar garantías para la vida humana. Así que nosotros hemos aprobado este acuerdo haciendo un reconocimiento a la crueldad de ese proceso que se dio desde la aparición de estas medidas mal llamadas medidas de sanciones, que fue de manera selectiva dirigida a desmoralizar y desmovilizar a las mujeres. Nosotras no podemos olvidar la desaparición de los anaqueles de productos de higiene personal dirigido a las mujeres, pero sobre todo también de la desaparición de los anticonceptivos, de óvulos vaginales, de medicamentos para el tratamiento de infecciones propias de las mujeres, toda una serie de condiciones dirigidas fundamentalmente a mellar nuestra condición. Pero también en medio de ese escenario cruel, difícil de estos últimos años, también aparece, aunado a estas medidas, la primera pandemia de este siglo, que también entonces pone en tensión al sistema de salud y, por supuesto, pone al mundo en evidencia entre las brechas de la desigualdad. Pero realmente nosotros el 28 de mayo queremos reivindicar ese día que nació en 1987 exactamente, en el marco de una gran asamblea de la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos, donde se discutieron las distintas afecciones y enfermedades que afectan a la población femenina mundial, que era preocupante y sigue siendo uno de los temas preocupantes y recurrentes en términos como la mortalidad materna, la vida de muchas mujeres expuestas y en riesgo en el mundo. Entonces, desde Venezuela hemos acordado primero reivindicar ese día como un día que de ámbito internacional, asumirlo también como un día nacional, pero además también la necesidad de acordar una cobertura integral que inicia con el sistema de misiones y grandes misiones y sobre todo, por supuesto, esa gran misión, esa hermosa misión que nació en el 2003, que es Barrio Adentro, y otras tantas misiones de salud como el Plan Nacional de Parto Humanizado, como la lactancia materna y, por supuesto, la misión Milagro, todo ese conjunto de misiones de la salud dirigida a acortar las brechas de la desigualdad, pero sobre todo a saldar aquella deuda desastrosa que habíamos heredado de los 40 años de un modelo de democracia representativa. Decía yo en mi intervención... Le escuchamos, atentamente. De 1999, nosotros teníamos apenas cerca de 5.000 establecimientos de salud. Hoy, año 2021, tenemos más de 15.700 establecimientos de salud, pero sobre todo establecimientos de salud donde se prioriza en las 594 áreas de salud integral comunitaria la red comunal, el primer nivel de atención, que nos ha permitido avanzar profundamente en una caracterización de la población y sobre todo de la población mujer. Queremos recordarte que en Venezuela somos 30 millones de habitantes, el 50% somos mujeres, un tercio de la población es menor de 18 años, que la expectativa de vida de la mujer venezolana es 29 años, que ingresamos al sistema de seguridad a los 55 años, por lo tanto nuestra expectativa de protección a través del sistema de seguridad social es de 20 años de protección y que para nosotros es fundamental identificar los grandes desafíos que tenemos, los grandes retos que tenemos y sobre todo decir que en medio de esta pandemia nosotros tenemos cifras importantes que mostrar al mundo que significan un gran esfuerzo, pero sobre todo la voluntad política de un gobierno que no ha dejado de centrar en lo humano las grandes políticas públicas. Por ejemplo, yo te voy a poner muy rápidamente para que nos adentremos después en la agenda legislativa. Por ejemplo, decirte no solo que eran 5.000 establecimientos de salud, sino que se priorizaron, por supuesto, los hospitales. Hoy tenemos una red comunal con dificultades en su mantenimiento tanto de la infraestructura como el equipamiento médico-quirúrgico, pero significa también la accesibilidad jurídica, física, geográfica, y no solo la accesibilidad por el principio de gratuidad, sino porque hemos formado médicos y médicas integrales comunitarias que van a los distintos espacios y, por supuesto, atienden a nuestra población.
que ha habido un proceso también de deserción de un número de médicos y médicas, es verdad, pero no es la tendencia mayoritaria, que tenemos grandes desafíos no solo en la formación de nuestros médicos y nuestras médicas, cierto, pero también hemos contado con un apoyo importante de la Organización Panamericana de la Salud, del Fondo de Población, de organismos multilaterales que nos han permitido, en medio de las medidas coercitivas, en medio del bloqueo, poder tener acceso a productos sustantivos fundamentales para la garantía de nuestros derechos sexuales, nuestros derechos reproductivos. Te voy a dar solo unos números muy rápidamente. Por ejemplo, Tranquila. para el año 2017, el índice de cesárea en Venezuela estaba cercano a los 52%, es decir, por cada nacido vivo, por cada niño o niña nacido vivo, 52 de cada 100 eran hijos de una cesárea. Imagínese, Hoy se ha altísimo. reducido al 24%, es decir, de cada 100 nacimientos, 24%, nos venimos, el 24% son hijos de un acto quirúrgico, de una cesárea. Y nos estamos acercando hacia la meta que promueve la Organización Mundial de la Salud, que es el 15%. 15%. ¿Qué significa eso? Significa un incremento importante, no solo de un parto vaginal, sino un parto natural, un parto fisiológico. Significa la reducción del intervencionismo médico, a pesar que nosotros tenemos más del 98% de los partos y los nacimientos institucionalizados. También es cierto que para nosotros es fundamental el incremento de los partos naturales, porque ellos garantizan dos elementos más. Primero, el apego inmediato. Así es. Garantía de la lactancia materna exclusiva, pero también como garantía del primer acto de seguridad y soberanía alimentaria, como es la lactancia materna. Pero también significa la recuperación física y emocional del cuerpo de nosotras, las mujeres, porque nos empoderamos de un acto que debe ser natural, sin intervencionismo, pero sobre todo que tiene que tener la decisión soberana de nosotras sobre nuestro cuerpo. Totalmente. Así que el índice de cesárea disminuyendo también incrementa la recuperación de nuestras mujeres, pero además también significa un aumento de las maternidades en el primer nivel de atención. Por lo tanto, el cobijo conjunto con el bebé, con la bebé, con ese niño, esa niña que acaba de nacer, y por supuesto la posibilidad de la compañía de la pareja, de la familia, en el primer nivel de atención es mucho más fácil que en un centro hospitalario. Luego, quería decirte, entre el 2017 y el año 2020 se tiene un registro de mujeres atendidas en control prenatal de 1.806.548 mujeres gestantes, con un promedio por año de cerca de 451.000, un poco más. Luego, en el 2020, en medio de la pandemia, las consultas prenatales se mantuvieron abiertas, solo observándose una disminución del 17%, y sin embargo, en medio del año 2021 se establecieron las consultas prenatales en un número de 131.131, pero además en una estrategia certera del casa por casa, registrando un total de más de 34.000 gestantes monitoreadas y vigiladas, sobre todo aquellas de alto riesgo obstétrico. Okay. Luego está la estrategia de la formación de nuestros médicos y nuestras médicas, basada en nuestros protocolos, y que se ha avanzado en la formación de esos médicos, obteniendo la formación de entre el 2018 y el 2020 de más de 12.312 profesionales del sector salud en temas como manejo de emergencias obstétricas, atención al parto natural, conductas que salvan vida, control prenatal, que son fundamentales en esa estrategia del casa por casa. Igualmente, la formación de lideresas y de líderes comunitarios como promotoras comunales de parto humanizado y los comités de salud, y se han registrado más de 319.537 capacitaciones a nivel comunitario. Y déjame decirte, entre el 2017 y el 2020 se formaron 19.400 promotoras comunales de parto humanizado. Y por supuesto también hemos logrado que se actualice en las estrategias post-pandemia, que es fundamental para la atención, por supuesto, de nuestras gestantes y de nuestras puérperas. Igualmente, hay un programa que activó el Ministerio del Poder Popular para la Salud, que se llama la búsqueda intencionada y reclasificación de la muerte materna, que es ir 2 pasos antes de los hechos. Luego, como parte de la ruta materna y en conjunción con parto humanizado, se logró identificar el funcionamiento de 18 casas de abrigo materno, fundamentalmente pendientes
todavía está por utilizar sus funciones, pero que permiten brindar atención con calidad y con calidez humanizada a las madres, a los niños, a las niñas del país. Luego, como te decía, el incremento importante de la atención del parto de embarazo de bajo riesgo obstétrico por la vía de los partos vaginales ha sido fundamental en la mejora de nuestros indicadores de atención de la salud reproductiva. Luego está otro número importante y quiero decirte algo porque después de mi intervención vi las redes y el desprecio a las declaraciones que nosotros y nosotras hacemos para reconocer los logros, sin dejar de señalar los grandes desafíos, los grandes retos que tenemos, las grandes dificultades que afrontamos. Pero decir que tenemos una prevalencia del 72% de lactancia materna exclusiva es sumamente importante. Eso que yo te decía, de cada 100 nacimientos, 72 mujeres dan lactancia materna de manera exclusiva durante los primeros 6 meses de ese bebé, de esa bebé, y son datos aportados por el Instituto Nacional de Nutrición. Y eso es un logro de nuestro gobierno, pero en conjunción con la mayoría de las instituciones que no solo tienen responsabilidad en la prestación del servicio de salud, sino también, como en este caso, del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación. Bueno, pero se han distribuido en este periodo 998 equipos como monitores fetales, ecosonógrafos, material médico quirúrgico para la atención de partos y de cesárea. Y por supuesto también balanzas, monitores, multiparámetros para fortalecer 75 servicios obstétricos en el país, tanto en hospitales como en la red de atención comunal. Y por supuesto no podemos dejar de decir que hemos abierto 2 nuevas maternidades ya mencionadas. Luego hay otro dato sumamente importante. Entre el 2017 y el 2020 han asistido a la consulta de planificación familiar en el país dentro del sistema de salud 2.848.157 mujeres en edad fértil, registrando hasta la fecha para el 2021 393.180. Resaltando que para los años 2020 y 2021 se incorporó la dispensarización del casa por casa como respuesta certera en el medio de la pandemia, pero sobre todo en ese casa por casa aportando anticonceptivos, tanto inyectables como orales, pero además también la atención temprana posparto, posaborto, poscesárea de anticoncepción, tanto intrauterina como también la subdérmica y las inyecciones modernas. Doctor, voy a hacer un pase con BTV, ¿o yo? Ok, ya le digo a la doctora. ¿Aló? Doctora, vamos a hacer un pase con Venezolana Televisión y ya volvemos para cerrar con usted y la agenda parlamentaria. Adelante. Siguen siendo prácticamente... Bueno, después de este contacto con el sistema de medios públicos a través de acá del Sistema Radio Nacional de Venezuela, continuamos con Oído Clínico a través del Sistema Radio Nacional de Venezuela, quienes habla Ricardo León, de médico Simaven, y del Sencamer. Tenemos en línea todavía a nuestra diputada de la Asamblea Nacional, la doctora Asia Villegas. Doctora, tenemos, por lo menos 5 minutos para avanzar en lo que veníamos diciendo, a plantear lo de la agenda parlamentaria. Continúe, que te estábamos atentos. Cierro con las estadísticas para hablarte muy apresurado sobre nuestra agenda parlamentaria. Agradecida, Ricardo, por esta invitación. Y para nosotros es fundamental la promoción, la divulgación de esta información que nos permite convocar a las gran consultas de la agenda legislativa. Así es. Decir que Venezuela, con un gran esfuerzo en medio de estas condiciones que hacía referencia, venimos de manera sostenida reduciendo la mortalidad materna. Estamos ya en 2 dígitos, a 67 por cada 100.000 nacidos vivos, que representa una reducción en la semana epidemiológica número 18 de 19.6% con referencia a la del 2020. Pero también quiero hacer referencia muy rápidamente a lo que es el PRETA, el Plan para la Reducción del Embarazo a Temprana Edad y en la Adolescencia, uno de los grandes legados de nuestro querido profesor Aristóbulo Istúriz, que fue presidente coordinador de ese órgano superior desde la vicepresidencia social, un hombre que comprendió absolutamente la importancia de la educación
y de los cambios de los contenidos de los pensos para avanzar en la conciencia sobre los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Y por supuesto también un gran promotor de parto humanizado. Gracias a él inauguramos la casa de parto Mama Balbina en Curiepe. Curiepe, después de 35 años, vio nacer los primeros niños y niñas curiepeñas que podían decir nacimos en Curiepe con parto humanizado. Bueno, con respecto a la agenda legislativa que me preguntaba Ricardo, tenemos efectivamente en este momento 14 leyes en consulta que deben avanzar hacia su aprobadas en primera discusión y que deben avanzar hacia su segunda discusión. Eso representa más de 800 artículos de leyes distintas, pero sobre todo en el contenido del tema social, que sigue siendo el centro fundamental, estratégico de las políticas de nuestro gobierno, pero sobre todo de esta asamblea, porque el chavismo llegó a la asamblea, recuperamos la asamblea con eticidad, con referencia política de nuestro quehacer, sin improvisación, y estamos honrando compromisos asumidos. Entre esos tantos compromisos, por supuesto, desde la Comisión Permanente de Familias y Libertad de Culto, la ley que tiene que ver con la protección y atención integral a los adultos y adultas mayores, donde tenemos cerca de 46 artículos y se han hecho más de 22.000 consultas de manera individual y colectiva sobre estos temas fundamentales dirigidos a la población de adultos y adultas mayores. Pero además tenemos en esta agenda legislativa de nuestra comisión, que me honro en presidir, la ley sobre la protección a las familias, la maternidad y la paternidad, con cerca de 46 artículos. Nosotros avanzamos en una propuesta de reconocimiento al derecho a tener familia de cada persona y sobre todo a conocer su familia de origen, pero sobre todo con los principios de igualdad y no discriminación, y una serie de prerrogativas importantes que están dirigidas al fortalecimiento de ese espacio de socialización de valores que es la familia. Luego tenemos una ley importantísima también que tiene que ver también con la promoción de la salud, que es la promoción y acompañamiento de la lactancia materna. Exacto, importantísimo. Prolonga todos los derechos de la mujer para poder hacer de la lactancia materna exclusiva un hecho posible, concreto, que no atenta ni contra la estabilidad laboral ni con las licencias que nos permitimos las mujeres para avanzar en la crianza respetuosa y amorosa y responsable de los hijos y de las hijas. Luego está por supuesto, la promoción de la paternidad como el goce y el disfrute de los hombres, también para la ruptura profunda de las amarres del patriarcado. Y luego otra ley donde estamos peleando el reconocimiento de los cuidados para la vida como trabajo, cuidados para la vida que garantizan vida, integridad física, que reconoce el rol de las trabajadoras cuidadoras y cuidadores de la vida, y por supuesto también que hace un reconocimiento sobre el ámbito público, privado y popular para un sistema de cuidados para la vida. Esas tres leyes, junto con la de adultos y adultas mayores, viene a ser nuestra agenda legislativa, que aunado a otras que están, como por ejemplo la Ley de Salud, que acaba de ser consignada ante la Comisión de Ciencia, Tecnología y Salud, que ha generado grandes expectativas, que también ha sido una deuda importante, así como por supuesto la Ley de Ciudades Comunales y otras tantas leyes que vienen haciéndose de manera rigurosa, seria, sin improvisaciones y sobre todo con un compromiso con nuestro pueblo de honrar los sueños que fueron postergados por 5 años oscuros, crueles, donde se convirtió la Asamblea Nacional en un espacio no solo de indiferencia hacia la población, sino de convocatoria a la invasión imperial. Así que en esto andamos, Ricardo, nuevamente agradecida por la invitación, siempre tratamos de escuchar tu programa y bueno, siempre estamos prestos a presentar estos trabajos que venimos desarrollando, pero sobre todo convocar a estos 5 años de la Asamblea, que es los 5 años del reencuentro, de la paz, del diálogo nacional, y reconocer hoy la Asamblea como el espacio del reencuentro,
pero sobre todo donde se escuchan las voces de todos y de todas quienes apuestan por construir un país, una nación, una sociedad de iguales sin discriminación. De verdad, doctora, queda de más decir que no solo que está invitada, sino que usted forma parte del programa Oído Clínico, y todos los aportes que usted nos acaba de dar nos demuestran que lo que el avance que ha tenido Venezuela primero en superar una etapa oscura de la historia, al dejar a un lado a quienes intentaron, por supuesto, tomar el poder por asalto desde un poder que le dio el pueblo para legislar, pero lo utilizaron para propiciar acciones bélicas contra un pueblo que definitivamente decidió ser libre e independiente. Y esto lo demuestra leyes y legislación como la que usted nos propició y nos informó hoy, definitivamente nos demuestran que estamos del lado correcto de la historia. De verdad, gracias en nombre del equipo de producción del Sistema Radio Nacional de Venezuela por esta participación tan nutrida, y bueno, la comprometemos a que siga formando parte del espacio. Gracias, Ricardo. Sobre todo decirle al pueblo que nosotros y nosotras no olvidamos de las raíces de donde venimos, del compromiso que tenemos con nuestro pueblo que nos llevó al espacio de la Asamblea Nacional, que no estamos fantaseando, que estos son hechos concretos que apuntalan al ejercicio efectivo del derecho a la salud, y que también identificamos los grandes desafíos que tenemos en medio de estas difíciles condiciones, pero que tampoco debemos de hacer lo que tengamos que hacer para honrar sencillamente el legado del comandante Chávez y, por supuesto, el compromiso histórico que tenemos con el derecho a la salud como derecho y no como mercancía. Muchísimas gracias, de verdad. Estábamos hablando entonces, conversando muy gratamente, con mucha información, definitivamente. Con esa información podríamos incluso hacer unos 10 programas de oído clínico, pero que nos invita, nos convoca a seguir investigando aún mucho más todos los indicadores, información y datos que nos acaba de dar nuestra legisladora en la Asamblea Nacional, nuestra diputada, la doctora Asia Villegas. De verdad, muchas gracias. Recordamos que estamos en el programa Oído Clínico a través del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Vamos a escuchar un tema al cantor del pueblo venezolano, nuestro padre cantor Ali Primera, para celebrar, conmemorar y encontrarnos con el canto y celebrar, por supuesto, ratifico lo de celebrar, que Venezuela sigue dando pasos gigantes para consolidar la emancipación de su pueblo y la consolidación de la independencia a 200 años de Carabobo. Vamos a escuchar Coquibacoa del padre cantor, y venimos con el invitado de la segunda parte en este espacio, el doctor Edwin Parra, quien es endocrinólogo y PDH en hemoterapia y en terapias complementarias, que vamos a hablar de las secuelas de COVID y de cómo tratarlas. Ya venimos. Bueno, continuamos en Oído Clínico. Estábamos escuchando una canción del cantor del pueblo Ali Primera, Coquibacoa, gran canción, que de paso dedicada a nuestro pueblo del Zulia. En este momento, Oído Clínico atraviesa el puente sobre el lago de Maracaibo y llega a la ciudad de Maracaibo, porque tenemos con nosotros al doctor Edwin Parra, médico, endocrinólogo, especialista en endocrinología intervencionista, es PDH también en medicina regenerativa, células madres y ozonoterapista, especialista en inmunoterapia para COVID con ozono y medicina ortomolecular. Él tiene una ponencia, por cierto, que ha dado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y la ha dado para todos los especialistas en el país, que se trata sobre la eficacia de la ozonoterapia para el tratamiento de pacientes adultos con COVID-19. De verdad, es grato saludar al doctor Edwin Parra para nuestro programa Oído Clínico desde el Zulia. Bienvenido. Buenas noches, Ricardo, doctorísimo. Gracias por invitarme a la gente de Radio Nacional de Venezuela, programa Oído Clínico. Excelente noche para todos ustedes. Y realmente muy contento pues de poder participar y poder llevar de buena manera todo lo que aprendemos a través de los conocimientos pues que primeramente nos permite tener Dios, y todo lo que hemos aprendido
en diferentes ramos para integrar esto que estamos haciendo por nosotros, por este país. Definitivamente, bueno, la pandemia por COVID-19 que ha hecho sinergia con otras afecciones de la salud y con otras pandemias como la obesidad, la diabetes, la hipertensión, entre otras cosas, ha hecho que sea bien difícil el manejo terapéutico y el abordaje, los cuidados de los pacientes con COVID-19. Usted que es especialista, que sabe de cómo tratar pacientes en terapia intensiva y pacientes bien complicados de COVID-19, ¿nos puede decir a todos los que estamos atentos, que por cierto la mayoría tiene un cuadernito y un lápiz para anotar sus recomendaciones, qué es realmente la ozonoterapia y a qué pacientes de COVID-19 se les aplica? Chicos, la ozonoterapia se define como una molécula gaseosa compuesta de 3 átomos de oxígeno con un peso molecular pues de 48 gramos y de gran solubilidad en agua y un gran poder oxidante. La ozonoterapia pues que viene desde Alemania de los años 50, y acá en Venezuela tenemos ya nosotros 25 años de experiencia en ozonoterapia. La hemos utilizado desde hace muchísimo tiempo en prácticamente todas las patologías. El ozono no es un medicamento natural, el ozono es un fármaco pues, que puede realmente ser de gran ayuda en todas las patologías que nosotros tengamos que abordar, tanto en hospitales, en clínicas, en todas las áreas. Y ahora, con el COVID-19, pues el presidente de la República, en el mes de julio, conjuntamente con el Ministerio de Salud, pues ya que esta pandemia ha tenido tanto impacto en los sistemas de salud y ha requerido de que los científicos, los investigadores en todo el mundo busquen una solución, entonces se implementó y se autorizó legalmente por el gobierno nacional la ozonoterapia como tratamiento complementario para el COVID-19. Entonces, nosotros hemos utilizado acá en Maracaibo desde el mes de finales de julio, mes de agosto, pues la ozonoterapia en los casos de COVID-19 en los pacientes asintomáticos, sintomáticos moderados, sintomáticos severos, en los pacientes entubados, en los pacientes crónicos, en los pacientes críticos, pues de distintas maneras. Tenemos varios métodos de aplicación como lo son el ozono menor, que es un método que se utiliza con una inyectadora de 10 de 20 ml, donde está prellenada con ozono, se toma una muestra de sangre, se combina con un potente antioxidante que se llama glutatión peroxidasa, se inyecta por vía intramuscular. Pues este tratamiento, que es el más básico que hacemos con ozono, permite pues que en el COVID-19, el cual produce una linfopenia, una disminución del sistema inmune, al inyectar el ozono por vía intramuscular, conjuntamente mezclado con la sangre, se produce por la vía de la fibrinólisis, un procedimiento, una estimulación inmunológica, donde se aumenta la inmunoglobulina G. Al aumentarse la inmunoglobulina G, para todos los médicos que no saben, inmediatamente pues el interferón gamma se aumenta de 400 a 900% más. Por consiguiente, la fagocitosis se segrega después de que se incrementa el interferón, y como consecuencia de eso tenemos nosotros a que los macrófagos son activados, ¿okay? Y van a estar dentro de la célula. Todos sabemos pues que el COVID-19 es una enfermedad TH1, T-helper1, pues, y que es intracelular. Pues los tratamientos con antibiótico-terapia, los tratamientos con esteroides, anticoagulantes y todos los procedimientos que se llevan a cabo, ¿okay? No son para combatir prácticamente el coronavirus, sino la consecuencia que se produce cuando el coronavirus disminuye la inmunidad en el paciente y produce pues esa disminución de las interleuquinas y la producción de las interleuquinas inflamatorias en el cuerpo humano. Entonces allí es que el ozono juega un papel muy importante. Tenemos una experiencia muy grande acá en Maracaibo, pues, en el Hospital Universitario de Maracaibo, pues, el Hospital Piloto, donde hemos trabajado mucho en la unidad de cuidados intensivos y en la emergencia con pacientes críticos, pacientes que realmente ya los tratamientos, los retrovirales, todos los tratamientos que han sido autorizados por la OMS y por la OPS, pues
cuando no dan resultado, llegamos con la ozonoterapia a tratar el sistema inmune, ¿verdad?, de este paciente, no solamente con la ozonoterapia, sino que también tenemos otros métodos que ya vamos a hablar de eso. Con la ozonoterapia podemos nosotros incrementar su sistema inmune y sacar al paciente de esa crisis inmunológica que tiene para que pueda realmente el tratamiento que se le está colocando pueda tener una respuesta concreta. ¿Por qué el paciente perece? El paciente perece porque realmente ya su sistema inmune, sobre todo los adultos mayores, su sistema inmune está envejecido. Hay disminución de la fracción CD28 en los adultos mayores, el sistema inmune, por lo tanto las telómeras están disminuidas y aquí entra la ozonoterapia. En algo tan sencillo, es verdad, terapéutico, muy fácil de utilizar, no tiene contraindicaciones, no solamente el ozono menor, sino que también está el ozono mayor en sangre, está el ozono rectal, está un nuevo método que estamos utilizando acá, que es el ozono nasal. El paciente que está recién infectado de COVID-19, pues le hacemos eso y la infección no pasa de las vías nasales, la vía faríngea a los pulmones y podemos de esa manera nosotros controlar y prevenir que el paciente, ¿verdad?, vaya a terapia intensiva. Por consiguiente, conjuntamente con la ozonoterapia, que es un método muy efectivo en todos los pacientes, es preventivo y es curativo. Porque si un paciente que tiene 60 años se ha infectado por COVID-19 y tiene disminución del sistema inmune o envejecimiento del sistema inmune, como lo queramos llamar, y ese paciente se está sometiendo a ozonoterapia, como mi persona particular, como el gobernador del Zulia, como si muchas personas, pues acá en el estado. ¿Qué pasa? Que entonces el coronavirus podría dar como una simple gripe. Incluso tenemos una experiencia, un grupo de médicos pues, que trabajan conmigo todo el tiempo en el hospital universitario con los pacientes infectados, están contaminados por COVID-19 y solo tienen gripe. Tienen unos linfocitos de 30, de 35 siempre por la ozonoterapia, pero los pacientes que tienen linfopenia, el paciente que tiene disminución del sistema inmune, es el paciente que mayormente se complica. Entonces, ahí es que entra la ozonoterapia, ¿verdad?, como un tratamiento complementario y tomando en cuenta que el ozono, que es farmacológico, porque es una concentración, se desplaza en concentraciones a nivel de microgramos. Yo puedo colocarle una concentración en microgramos a un paciente, ¿verdad?, el cual nosotros podemos detectar cuál es la concentración que necesita según el grado de inflamación que tenga, según la cuenta blanca. Hacemos un protocolo para los pacientes y es realmente efectivo. Exacto. Conjuntamente con esto está pues la medicina ortomolecular. Nosotros preparamos lo que es una inmunoterapia, que es un suero que tiene 10 gramos de vitamina C, glutatión peroxidasa, selenio, zinc. Doctor, le quedan 4 minutos, ¿oye? Perfecto. Intravenosa, lleva algunos medicamentos pues, que se traen de Alemania, son una ampolla que se llama ubicino compósito, lleva 50 miligramos de cortisona, ciertas cosas, gluconato de calcio y complejo B. Doctor Edwin, ¿me escucha? Inmunológica al paciente, tenemos una respuesta inmune inmediata. De eso tenemos acá estadísticas. Hemos tenido acá nosotros, desde el hospital universitario, somos pocos los que trabajamos con ozono en la unidad, pero nosotros el año pasado atendimos más de 2.000 pacientes, aunque fueron 5.000, 6.000 o los que sean, pero nosotros colaboramos en muchísimos pacientes, sobre todo así es. En los pacientes críticos, pacientes de la UCI, pacientes de la emergencia, pudimos hacer y estamos haciendo un trabajo grandioso. En este momento, ¿verdad? Tenemos estado por COVID acá en Maracaibo, en el estado de Zulia. El trabajo que estamos haciendo es diario, en las emergencias, diario con ozono. No podemos llegar hasta todos porque no tenemos el suficiente personal como hacerlo, pues somos 3, 4 personas los que trabajamos. Imagínate tú, pero sí estamos haciendo un trabajo muy efectivo, el cual estamos salvando vidas. Estamos Doctor Edwin, personas que están al borde de la muerte con estas terapias complementarias, ¿ok? Okay. Y también tenemos los tratamientos con
con factores de crecimiento que son los cócteles anticuerpos, que también los hacemos nosotros, ¿ok? Los cócteles anticuerpos con plasma y con plaquetas también los colocamos a los pacientes para su recuperación. Ok, doctor Edwin, de verdad, por el tema del tiempo, lamentablemente tuvimos que interrumpir parte del programa. Muy interesante la información, que queremos incluso hacer luego otro programa con usted para ampliar en el tema de las terapias, que es muy amplio, de verdad muy grande la cantidad de información que podemos dar a través de allí. Quiero que en el último minuto, porque tengo solo un minuto para despedir el espacio, nos diga si es posible a través de ozonoterapia o terapias complementarias tratar las secuelas de COVID-19. Es posible tratar el post-COVID, como dice todo el mundo, con la ozonoterapia, porque la ozonoterapia va a recuperar a través del sistema antioxidante del cuerpo todo aquello que el COVID-19 pues disminuyó. La ozonoterapia y la medicina ortomolecular, lo que llamamos la combinación con minerales de ozono y el glutatión peroxidasa conjuntamente con la N-acetilcisteína, 600 miligramos, la cual se la recomiendo para toda Venezuela, una cápsula 2 veces al día, ozonoterapia, N-acetilcisteína, medicina ortomolecular, glutatión peroxidasa, 1 o 2 veces al día, es completamente importante y efectivo para recuperarse de la situación post-COVID, que deja dolores articulares, hipertensión. Muchos pacientes, generalmente más del 50%, quedan con secuelas inmunológicas. Inmediatamente que se activa el sistema antioxidante con la ozonoterapia, lo que estamos haciendo, el paciente se recupera en un 100%. Muchísimas gracias, de verdad. Estábamos conversando en este espacio Oído Clínico con el doctor Edwin Parra. Él es médico especialista en endocrinología, pero con varias especialidades en ozonoterapia y en otras especialidades de terapias complementarias, con larga experiencia en ozonoterapia en Venezuela y en el estado Zulia, aplicándola para pacientes COVID. De verdad, esto fue Oído Clínico. Tuvimos un espacio bastante movido el día de hoy, pero les prometemos que vamos a seguir con el doctor en un próximo programa para seguir ampliando esta materia que muy poco se conoce, pero que debemos seguir conociendo a través de Oído Clínico. Esto fue Oído Clínico, de verdad agradecido. Vamos a despedir con un excelente tema a esta hora de la noche. Los invitamos al próximo jueves, que tendremos otro gran espacio con mucha información en Oído Clínico. Bueno, quedó pendiente el tema, que lo vamos a decir por las redes, del hongo negro. Prometo que les vamos a hacer un video sobre eso. Nos despedimos. Feliz noche.